Bienvenidos a un nuevo programa de Fuera del Círculo. Nunca mejor dicho un nombre del programa, Gabriel Duranti. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Martín? Sí, otra vez tenemos que decir qué semanita. Sí, pero permitime arrancar diciendo de que esta semanita que vos planteás tiene mucho que ver con lo que nos está pasando como país, ¿no? Y un poco el objetivo de este programa es verlo. eh, eh, en definitiva, nosotros no somos los actores principales, sino que somos unos narradores de esta realidad que también nos repercute y que desde distintos puntos de vista y desde distinto lugar, Gabriel, nos permite analizar qué está pasando para ayudar a otras personas, a otros empresarios, a otros emprendedores, a entender un poco dónde estamos parados. Y este me parece que es el principal objetivo que tiene el programa. Yo quiero darte el pie porque hay algunas cosas que vos tenés mucha más información que yo, así que eso a mí me alegra porque tener información hoy es muy valioso. Acá han pasado dos cosas en esta semanita que vos has contado. Por un lado, lo que viene sucediendo en el oficialismo y por el otro lado, lo que está pasando en la oposición. Si uno los ve, no tienen absolutamente sobre la superficie, no tienen nada que ver uno con el otro. Ahora, si uno se sumerge en ese iceberg y ve todo lo que tiene abajo, en definitiva lo que está viendo es una gran lucha del poder. Así que con esta pequeña introducción, te quiero dar pie a vos para que nos cuentes lo que está pasando y cómo también repercute esta situación, más allá de la situación del dólar, de la situación económica, del cierre del swap con los Estados Unidos. Acá el problema es cómo seguimos construyendo un país lo más normal posible cuando la normalidad no existe. No, es así como vos decís, la normalidad no existe porque no somos un país que podríamos decir que es normal. El martes pasado, el martes de esta misma semana, Ujú. estuvo reunido eh, el presidente Milei con Trump, Bessent, Caputo, Bausili. Y Trump le dijo clarito a Milei, después se interpretará si fue hasta el 2025, 2027, pero clarito, clarito se lo dijo. Mientras el proyecto, no por ahí Javier Milei, pero mientras el proyecto, este que está llevando hoy encabezando el presidente Javier Milei, continúe, Estados Unidos los va a apoyar. De no ser así, bueno, no seremos tan generosos. Y yo entiendo que Trump, desde su posición de administrador de los recursos del pueblo de Estados Unidos, tiene que mirar a quién le presta la plata, porque ese fue un mensaje hacia afuera y hacia adentro. Hacia adentro el tipo le dijo, porque tiene alguna revuelta, dijo, yo no voy a regalar la plata de los argentinos cuando tenemos o hacer invertir o favorecer la inversión de empresas americanas en Estados Unidos, cuando dentro de la Cámara de Diputados tenemos a la gente de la oposición diciendo que van a expropiar, que van a aumentar impuestos, que no van a avalar los acuerdos a los que se llegue. Entonces, nosotros, viste, también tenemos una cosa, la oposición también tiene una cosa media rara. Yo lo que estoy viendo, lo que estamos viendo, que es una cosa un poco compartida, es que atrás de todo este movimiento que hay, de esta lucha ya casi insensata por alcanzar el poder o por mantenerlo, es la gente está muy desganada. A la gente no, ¿viste? La gente está como que no. Hay gente que no sabe que Esper se bajó de la lista. Ese grado de desinformación hay.
Pero no es desinformación porque la gente no tiene acceso a los medios, es porque no le interesa, porque está saturada. Ujú. Los políticos continúan peleándose en su lucha intestina por alcanzar el poder, pero la vida del ciudadano común, del argentino común, del trabajador, del empresario, del comerciante, del padre que manda a los chicos al colegio, de la madre que administra una casa, los recursos de una casa, no se preocupa por esas cosas. Y los políticos parecen disociados de esa realidad que tiene que enfrentar día a día el ciudadano argentino con todos los problemas que hay. Como vos dijiste, el ciudadano argentino no está pensando en el dólar, el tipo tiene que llegar a fin de mes, tiene que trabajar, tiene que estar tranquilo. Y los empresarios, que el otro día yo estuve, fíjate, ayer hizo 80 años de, el 17 de octubre, fecha emblemática para el movimiento justicialista. Prácticamente no hubo actos, cuando en otro momento la CGT, que toma al presidente Juan Domingo Perón como su máximo referente, como el que dio conquistas a los trabajadores. Ayer no se expresó prácticamente. En otro momento hubiera hecho un acto multitudinario. 80 años no se cumplen todos los años. Sin embargo, la CGT no estuvo presente. A ver, no estuvo presente como tiene que estar. No, mandaron dos colectivos. Y del otro lado, la campaña que sigue junto por eh, la Libertad Avanza es paupérrima. En la provincia de Buenos Aires es paupérrima. El otro día organizaron en Tigre con los empresarios un encuentro donde se presentó Santilli, que viene remando de atrás como puede, al que algunos locos le dicen que se tiene que pelar, bueno, no sé, una cantidad de tonteras, pero era un auditorio para 200 personas, no había 100. Este muchacho, pareja, no sé qué está haciendo. A ver, no puede ser que en ese acto no hubieran estado los referentes de Tigre de la Libertad Avanza. Pero bueno, es que el desgano es tal que yo creo que hasta a ellos mismos les causa desgano. Eh, Llega una semana muy complicada. Te voy a contar algo que lo he estado hablando con otros colegas y otros empresarios. La semana que viene no van a vender salvo que se pague al contado. Ninguno quiere pagar los pagos para después del 26, porque no se sabe qué va a ocurrir el día 27, si se libera la banda, si hacen una cosa, si hacen la otra. La cuestión es que la semana que viene, en la industria y el comercio, el que pueda va a decir, dame la plata o no tenés la mercadería. Dame la plata o no tenés la mercadería. Todo el mundo va a buscar cobertura, todo el mundo va a buscar comprar mercadería, sobre todo la que está tasada en dólares. Tengo un colega que ayer estuve hablando con un colega y me dijo, mira, Gabriel, yo pagué una importación $140.000 y la pagué con un dólar de 1.380. Y ayer el dólar estaba a 1.475, 72 horas después. En una operación de $140.000, una diferencia de 120 pesos, te perdiste la friolera de 18 millones de pesos en un día por una operación por tipo de cambio. Y vos con 18 millones de pesos en una importación, te pagaste el flete, te pagaste los gastos aduaneros, te pagaste al despachante y te ahorraste 18 millones, o te ahorraste 18 millones de pesos que te lo gastás vos en comprarte caramelos o pulpos, no importa. Pero así estamos, así está la industria, así está la pyme, así está el comercio, una cosa así saltimbanqui, muy nervioso. Estás pensando, en vez de pensar en la empresa, en cómo vender más, pensás en todas estas cosas. Y lo mismo le pasa a cada uno de los habitantes de Argentina, que piensa cómo administrar los escasos recursos de los que dispone para afrontar el mes, para mandar a los chicos a la escuela, para pagar los servicios. Yo espero que llegue el domingo que viene lo antes posible, porque este grado de incertidumbre
no se tolera, y lo que menos se tolera es los políticos que miran para otro lado. Ahí permitime poner, hacer doble clic, como se dice ahora, en algunas cuestiones que vos dijiste, que para mí son centrales. Por un lado, hablaste de los 80 años de, em, de el Día de la Lealtad o de los 80 años del 17 de octubre del 45, donde la historia del peronismo tiene como su día fundacional. 80 años, haber transitado todo este periodo con un acto, a ver, la CGT no hizo acto, formalmente el Partido Justicialista Nacional ni el Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires hicieron actos, y hubo dos actos que llamaron la atención. El primero, en la provincia de Buenos Aires, con algunos intendentes, el gobernador Axel Kicillof hizo un acto donde no estuvo el presidente del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires, que es Máximo Kirchner. Y luego se trasladaron a San José 1111, donde la expresidenta está eh, con su reclusión judicial. Y el problema que vos tenés ahí es que tuviste un 17 de octubre en un contexto raro. ¿Por qué? Porque plantear como eslogan de un 17 de octubre Cristina Libre, cuando se supone que estamos en un Estado de Derecho, que estamos en una situación democrática y donde las decisiones judiciales se respetan. Porque acá la discusión es si se respeta o no una cuestión judicial, en donde todos somos iguales ante la ley. Punto. También ayer, Gabriel, pasó algo que por una declaración de un arrepentido venezolano en los Estados Unidos, se dio cuenta de que eh, el chavismo financió, entre otros países, incluido Italia y España, que no es poco, la República Argentina en una elección presidencial del año 2007 del oficialismo en ese momento con plata que venía del narcotráfico. Entonces, esta es una declaración de un arrepentido en los Estados Unidos, tal cual como le pasó a Milei, y esto lo salpica directamente al primer candidato Jorge Tayana de Fuerza Patria. Dentro de este contexto, te voy a contar un dato que me lo contaron ya varias personas, y cuando te lo cuentan varias personas, ahí uno empieza a empezar a entender cómo pasa un poco la información, y es que en el armado 2025, tanto en la provincia de Buenos Aires como en la nación, como los representantes de, en este caso, los candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires, vos sabés que se renuevan 35 bancas de las 70 que tiene la provincia de Buenos Aires. Es decir, la provincia de Buenos Aires en el Congreso Nacional tiene la mayor representación, y ahí iban a tener un gran protagonismo los intendentes que venían un poco empujando de atrás, principalmente los intendentes del justicialismo, del peronismo, del kirchnerismo, como le quieras llamar, que principalmente de la primera y la tercera sección electoral, que son las dos más populosas y que incluyen el conurbano bonaerense. Bueno, cuando se decidió armar la lista, la renovación, como le llamaban, quedaron afuera. Y se puso a una persona, Jorge Tayana,
que medianamente reúne las tres patas, la de Kicillof, la de Máximo Kirchner y la de Sergio Massa. ¿Qué pasó con esa renovación? Quedará para más adelante. Ahí yo te puedo asegurar que hay mucha bronca de los intendentes de la provincia de Buenos Aires, y en algún punto, y en algún punto, de esa dirigencia bonaerense que tiene presencia política e institucional y administrativa en el gobierno de Axel Kicillof, tanto en la gobernación como en la legislatura. ¿Por qué? Porque la renovación se iba a dar de hecho y en el proceso de cerrar las listas, en una situación poco clara, de que se cortó la luz, se pospuso casi 48 horas el cierre de las listas y todo eso, la renovación se cortó. Pero pero ¿por qué te cuento esto? Porque esto que pasó no salió a la luz, no salió en la prensa, no se contó por qué se abortó la renovación. En realidad, esto es un juego de poder. El que más poder tiene, mejor posicionamiento tiene en las listas. Ahora, si lo llevamos a esto, a la Libertad Avanza, al acuerdo de la Libertad Avanza y el PRO, pasa exactamente lo mismo, pero en otro plano, porque la puja de poder está. Acá no hay renovación en la Libertad Avanza. ¿Por qué? Porque son los mismos que venían trabajando con el presidente Javier Milei y suman al sector de Mauricio Macri. Pero ahí la renovación no se dio. ¿Por qué? Porque la puja de poder es otra. La puja de poder es quién en definitiva está delante. Bueno, en principio quedó Esper, que con esta situación que los salpicó y que no supo explicar, me parece que más allá del hecho en sí, del cobro de los $200.000, a mí me parece que el problema de Esper fue que no supo explicar qué pasó. Porque si lo hubiera explicado de entrada, no pasaba nada, me parece. Y por el otro lado, como vos bien dijiste, la, la decisión de que Santilli lidere la lista, te abro un paréntesis y ahí sí yo te quiero escuchar a vos. Diego Santilli es un profesional de la política y es un conocedor muy profundo de la provincia de Buenos Aires. Entonces, acá el planteo que yo te quiero hacer y que quiero que charlemos es la renovación que todos hablan y que nunca llega. Esta renovación termina teniendo a la discusión de la casta casta, casta sí, casta no, renovación sí, renovación no, pero en definitiva, acá lo que hace falta son la gente que sabe desarrollarse en un ámbito y que no va a tener blancos abiertos. Y esto repercute en lo que vos dijiste en la primera parte, en la economía real. Nada, hay mucho para analizar, pero me parece que este tema es central, Gabriel. Mira, Santilli tiene mucha experiencia en seguridad, estuvo trabajando hace muchos años que está en política. Yo me parece que él no estuvo muy contento al principio cuando lo pusieron tercero, pero como él de entrada dijo yo soy un soldado, me la banco y bueno, las circunstancias, un poco la impericia de Esper, que acá no estamos juzgando si es inocente o culpable, pero no dio las explicaciones como vos decís en el momento que las tuvo que haber dado, se complicó, se enmarañó, trataron de ayudarle porque periodistas amigos de poder trataron de ayudarlo, de darle la posibilidad de que se exprese y no lo hizo bien, después hizo una nota, bueno, ya pasó. Pero bueno, eso que vos decís es casta sí, casta no. Bueno, Javier Milei, el presidente Javier Milei, la gente ya está cansado de eso, la gente ya está cansada de lo que
se denomina la casta. La gente ya está cansada de que los políticos se miren el ombligo y no levanten la vista para mirar lo que le pasa a la gente. Y producto de ese cansancio es que apareció Javier Milei, porque Javier Milei, un Claro, outsider, no podría ser presidente de la nación si no fuera por el hartazgo que tiene el ciudadano argentino y estas décadas y décadas de tropiezos y de caos social que tenemos, con una economía que va barranca abajo en un país que es riquísimo. Entonces, la existencia de un outsider como Miguel, como Milei, es producto de este cansancio. Ahora, Milei, aunque outsider y no contaminado con lo que es esa política que no se renueva, que, es lo que no se renueva, se está dando cuenta, a fuerza de los bifes que le pega a la realidad, es que la política es necesaria. La política es necesaria. A él le puede gustar o claro, no, pero necesita a la política. Entendiendo a la política como el espacio o la forma que tienen las personas para satisfacer intereses que no son los mismos y tratar de compatibilizar a través del diálogo esas propuestas y tener una común. Yo creo que Javier Milei hoy se está dando cuenta que eso de decir la gente está cansada, la gente quiere esto, la gente no quiere inflación, la gente quiere seguridad, la gente... Eso es así, pero la gente también quiere soluciones. Dice, hace un año y medio que te estamos esperando, Javier, todo bien con vos, muy bien la inflación, pero ¿sabes qué? A mí no me gusta que vos le digas mandriles a la gente. Vos decís, ¿tan importante que le diga mandriles a la gente? No, no es importante que le diga ni mandriles, ni econochanta, no, o que vamos a pintar todo de violeta, o que vamos a poner el último clave. Eso no es importante, eso no es lo importante. Pues eso son palabras, pero en los gestos, una cosa es lo que se dice y los gestos son otros, y los gestos son los mismos que las palabras, porque se cortó el diálogo, todo este merengue vino porque hubo un ninguneo a la hora de armar las listas, hubo un ninguneo hacia la política, y no es un ninguneo hacia la política tradicional, fue un ninguneo hacia el diálogo, hacia sentarnos en una mesa y compatibilicemos los intereses que son distintos y busquemos un camino en común. Bueno, la realidad le ha dicho al presidente Javier Milei, don Javier Milei, siéntese, hable con el resto de las fuerzas políticas y si no le alcanza lo que le decimos internamente, si no le alcanza lo que le decimos gente de buena, con buena leche, como sos vos, como soy yo y como son tantos otros que están en la Argentina, empresarios, ama de casa, políticos, que le están diciendo hay que sentarse. No le alcanzó eso, entonces, ¿qué pasó? Estados Unidos le dijeron, macho, nosotros creemos en tu proyecto, pero ¿sabes qué? Te tenés que sentar, tenés que dialogar, porque el tránsito hasta el 2027, si las cámaras no la tenés más o menos acomodada, va a ser muy difícil. Y los tipos lo único que hicieron fue decir, la plata de los contribuyentes americanos, que la tenemos que administrar nosotros, no se la vamos a rifar a alguien que no entra en razones y no se da cuenta que la política, como herramienta para encontrar caminos que transitemos juntos, es necesaria. Entonces, yo creo que nosotros que lo venimos diciendo, una cosa es la casta, la política, el transar con lo viejo y otra cosa es la política como instrumento para encontrar caminos en los que se pueda transitar por el bien de todos los argentinos, cosa que parece que se está olvidando. A mí, yo entiendo que el presidente Milei dice que lleva tiempo. Explícalo mejor. Explícalo mejor. sí, ahí me permití hacer un paréntesis. Me parece que vos lo que dijiste ahí es vital. La gente, vos le podés decir mandril a cualquiera, el problema es el gesto, ¿no? Y te voy a hablar desde el punto de vista del periodismo, ¿qué es lo que más molesta del gesto? Es, si yo te digo, viva la libertad carajo,
Y cuando vos me decís algo que no me gusta, yo te castigo, es que yo te digo por un lado, viva la libertad, pero por el otro lado, si no me gusta, yo te castigo. Y te cerceno, y te expongo, y te maltrato. Y esa situación dentro de la prensa, me parece que, sí, pero pasaba cuando Néstor Kirchner iniciaba su camino de confrontación con Clarín. Porque antes del camino de confrontación con Clarín, habían pasado muchos hechos, Gabriel, antes. Y la discusión entre la prensa, es decir, esto es discusión entre el presidente y los dueños de los medios. El periodista estaba como afuera de esa discusión. Acá, el propio presidente te individualiza a vos y te cercena la libertad tuya de decir verdades o no tantas verdades. Como siempre te... Bueno, el presidente ha dicho, yo digo tal cosa porque falta la verdad. Bueno, tiene la libertad de decir la información que a veces tiene y que eso repercute. Pero lo que quiero hacer hincapié acá en este paréntesis, que no quiero que sea tan largo, la discusión en definitiva es cosas que no se dicen. ¿Por qué en un proceso eleccionario, Gabriel, se dispara el dólar? Porque el Banco Central no está saneado, el Banco Central no puede comprar dólares, el establishment, el círculo rojo, la economía real, entiende que no se van a poder afrontar los pagos, lo que le llaman el mercado tiene incertidumbre de que está bárbaro el déficit fiscal, pero ¿cuándo arranca la economía? Que nos digan que en agosto del 2026 la inflación va a ser cero. El problema es cuándo arranca el país, un país, lo más normal posible para planificar negocios, para contratar personal, para llevar adelante proyectos y que eso tenga por lo menos mediano plazo. No te pido largo plazo. Sí, eh, es un panorama difícil. Ahora, a mí me llama la atención, tal vez vos lo hayas observado también, que se está diciendo que después del 26 de diciembre, el 27, va a haber algún movimiento más o menos importante en el gabinete, algunos cambios son obligados. Bueno, ahora se está hablando y se habló, por ejemplo, mucho en IDEA, en el coloquio todas las manifestaciones, tanto de empresarios como de ministros o de figuras del gobierno, lo mismo lo está diciendo el presidente Javier Milei, es a partir de una vez que se forme una coalición más sólida en la Cámara de Diputados, hacia adelante se van a enfrentar, se van a proponer un montón de cambios, tanto en lo impositivo como en lo laboral. No parece haber haber un rechazo muy grande a eso. Es como que la idea de que es necesario una modificación del estado tributario de la Argentina es como que ya no se está discutiendo tanto. Y respecto a las voces sobre los cambios que vendrían en la legislación laboral, no se está escuchando al sindicalismo poner el grito en el cielo. No sé si es una señal de maduración, no sé si es que no quieren patear el avispero, el hormiguero antes que las cosas de tener los papeles sobre la mesa, pero hay como un cambio en ese pensamiento argentino de que hay cosas que en la Argentina no se pueden conversar. Hoy ya nadie discute, o cada vez se discute menos, que la emisión es la solución a ponerle plata en el bolsillo. Miren, si hay algo que yo le debo reconocer a Milei es que Milei se va a morir con las botas puestas defendiendo
a capa y espada una idea. Y eso se lo debo reconocer al presidente Javier Milei. Estamos a una semana de la votación y no han hecho nada extraordinario para poner plata en el bolsillo de la gente. Y eso es algo que en Argentina no ocurría, no ocurría. Se le trató de poner siempre en víspera de las elecciones plata en el bolsillo a los empresarios, a las pymes y a las personas. Y esta vez parece ser diferente. Hay que ver si la ciudadanía lo entiende. Porque la ciudadanía tiene el problema del hoy. No me hablé de junio del 2026 que se me termina la inflación porque yo tengo que mandar a los nenes al colegio, le tengo que comprar zapatillas, tengo que comprar la comida, estoy enfermo, mi vieja está internada y no le consigo los remedios. Esa es la realidad de las personas. Esa es Gab- la realidad de las personas. Gabriel, Entonces, permitime sí, darte una idea que me parece fundamental en todo lo que vos estás hablando. Dijiste, el sindicalismo no habla. La gremial empresaria tampoco está teniendo discursos rimbombantes. Son sensatos. Y la CGT mantiene un silencio que yo digo que es un silencio de análisis. Y ayer en IDEA también se planteó desde el punto de vista de los gobernadores que habría 15 gobernadores para acompañar este proceso de actualización de legislación, pero sobre un hecho puntual, Gabriel. La discusión es economía abierta o economía cerrada. Vos estás planteando un montón de reformas, la fiscal, la laboral, la previsional, sobre un esquema de apertura de la economía. Y ahí te reconfigura un montón de situaciones, porque no estamos planteando de que vos necesitas una economía cerrada para ponerle plata en el bolsillo a la gente. Ahí me parece que está el nudo de la situación que estamos viviendo en la Argentina, que todos están pensando que no hay otro camino que abrir la economía, con las consecuencias que tiene abrir del todo la economía. bueno, será producto, será el resultado de la batalla cultural que se está llevando a cabo. Eh, a ver, yo creo, no le vamos a enseñar a hacer política a los muchachos de la CGT, pero la idea se está instalando, ¿eh? Claro, Ellos están tardando mucho en analizar, pero la idea ya se está instalando, ¿eh? Y ya son cada vez más las voces que dicen, sí, a ver, hay 8 millones de personas en negro, hay que blanquearla de alguna manera, las pymes no toman personal, las empresas no toman gente, la industria del juicio es una locura, uno no toma a un empleado, sino que se hace un implante de un empleado, porque después es un dolor de cabeza desprenderse. Y los empresarios no nos queremos. y hace 15 años que la Argentina no crece, y yo creo que ahí está la cuestión. Bueno, Martín, los empresarios no nos queremos desprender del personal. Es muy costoso incorporar a una persona, capacitarla, que aprenda, que se incorpore a la cultura, que conozca el trabajo, que se adapte a los compañeros. Entonces, los empresarios no nos queremos sacar a los trabajadores de encima, como se dice por ahí. Ahora, los empresarios vivimos en el mismo país que los trabajadores, donde los ciclos económicos acá son muy vertiginosos, donde la economía es dinámica y donde la regla del juego por acción del mercado, por impericia propia o por algo que viene externamente, te modifican el panorama de un día para el otro. Entonces, tiene que haber una cierta razonabilidad a la hora de tener un mercado del trabajo que está muy parado. La formalización de 8 millones de trabajadores beneficia al jubilado actual porque va a tener más caja para cobrar, beneficia al propio trabajador porque le da una formalidad y una tranquilidad hacia adelante que va a tener algún ingreso por haber jubilatorio, beneficia al Estado porque deja de socorrer a las cajas permanentemente. Y por último, beneficia al sistema financiero
Porque el sistema financiero se encuentra con 8 millones de trabajadores que son todos sujetos de crédito porque tienen un papel para mostrar que pueden tomar un crédito para comprarse una licuadora, un auto, ponerse en un pozo, a comprarse un departamento, la casa o lo que sea. Entonces, es necesaria la formalización, es necesario que nos transformemos en un país normal. Bien dijiste hace poco, Brasil, con la llegada de Lula da Silva al poder, un sindicalista metalúrgico que hacía huelga todos los días y que se presentó a 3 elecciones y las perdió y después fue elegido, de entrada hizo todo para que la industria progrese. Y hoy Brasil es una locomotora. En la parte agrícola es otra locomotora. En el 70 nosotros teníamos 50 millones de cabezas de ganado, ellos tenían 50 millones de cabezas de ganado, hoy ellos tienen 200 y nosotros seguimos con 48, 50. Entonces, algo en Argentina hicimos mal. Gabriel, muchas gracias por este nuevo encuentro. Me parece que es necesario debatir un poco dónde estamos parados. Y ese fue un poco el objetivo del encuentro de hoy. Así que muchas gracias. De nada, Martín, gracias a vos. Hasta la próxima. Bevson es una empresa con presencia global que produce y comercializa sus productos en los 5 continentes. En el mercado, su marca es sinónimo de prestigio y calidad. Sus altos índices de competitividad consolidaron una sólida trayectoria con un futuro prometedor. Fundada en 1979 en Pilar, provincia de Buenos Aires, Argentina, Bevson sigue renovando día a día su compromiso con el bienestar de la salud animal y la innovación.
lentes diseñados con ayuda de inteligencia artificial para ver el mundo sin límites periféricos. La tecnología exclusiva de Novar permite desarrollar lentes progresivos con cualidades ópticas antes impensadas. Mira para allá, para el otro lado, para arriba, para abajo, con absoluta naturalidad. iLens, tecnología Novar. Ver para creer. En Mi Global Group también nos especializamos en la vertical de parques industriales o zonas industriales o también llamados polos industriales, donde muchas veces en el interior del país o, sin ir más lejos, provincia de Buenos Aires, la infraestructura necesaria de los parques industriales no colabora o no está factible al momento de generarlo. Con soluciones de parques solares y toda la infraestructura mediante cableado y otros socios que tenemos estratégicos, logramos generar esta estructura para que no solo el parque desde el día cero que esté conectado solarmente pueda empezar a producir, sino también generarle ahorro a las industrias que están en los parques industriales como a la administración del parque. No buscamos la última noticia, sino la información que te hace entender el mundo donde vivís. Noticiasindustriales.com.ar. Gabriel Duranti y Martín Ciprés te cuentan la realidad fuera del círculo. Una mirada objetiva con la voz del empresariado. Fuera del círculo, todos los sábados desde las 9 de la mañana.